Desde su creación, Israel alberga un secreto a voces indispensable para su supervivencia, el cual le ha salvado de ser destruido en varias ocasiones. Se trata de un servicio secreto que ha ganado el título de legendario, gracias a sus impecables operaciones que en muchos casos sobrepasan a la ficción, combinando su increíble liderazgo intelectual con una brutalidad tal que ha dejado atónitos tanto a sus aliados como a sus enemigos. Hoy en Main Watchers veremos tres famosas operaciones especiales del escuadrón élite de Israel, el Mossad. Fue poco después de la creación de Israel que los judíos empezaron a dar caza a todos los líderes nazis sobrevivientes, para llevarlos ante la justicia como criminales de guerra. Uno de los personajes en los que Israel tenía más interés era Adolf Eichmann, un teniente coronel de la SS nazi, responsable directo de la muerte de casi 6 millones de judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El problema fue que Eichmann, un hombre astuto y precavido, huyó de Alemania poco después de que terminara la guerra, y entre todo el desconcierto de aquella época, desapareció. Más de una década después de su misteriosa desaparición, miembros del Mossad ubican a Eichmann en una humilde casa en la calle Garibaldi, en Buenos Aires, Argentina. Al principio se pensó en pedir su extradición al gobierno de aquel país, pero este era bien conocido por la protección que brindaba a los criminales nazis, por lo cual el primer ministro de Israel, Ben Gurión, ordenó la captura ilegal de Eichmann y su posterior traslado a Israel para ser juzgado. Los miembros del Mossad, que se encontraban infiltrados en Argentina, aparcaron un auto en la orilla de la calle cerca de la casa de Eichmann y fingieron que estaba descompuesto. Horas después, apareció caminando por la esquina de la calle, y justo cuando estuvo a un lado del auto, un miembro del Mossad lo interceptó y le dijo: «Señor, ¿puedo preguntarle algo?». Eichmann, sospechando lo que pasaba, se llevó la mano al bolsillo, pero antes de poder hacer algo, los agentes lo sometieron, lo subieron al auto y se lo llevaron. Se le dio a escoger entre la muerte inmediata o ser juzgado en Israel, y eligió ir a Israel. Eichmann fue drogado y disfrazado como mecánico de aeronaves, con lo cual se logró burlar la seguridad del aeropuerto, en donde abordaron un avión que los llevó directo a Haifa, en Israel. La noticia de la detención de Adolf Eichmann causó revuelo en todo el mundo. Al saber lo ocurrido, Argentina reclamó una grave violación a la soberanía y exigió que el caso fuera llevado ante la ONU, en donde obtuvo un completo respaldo. Pero Israel no le dio importancia, lo que generó fuertes tensiones entre ambos países. Se supo que Eichmann había logrado escapar de Europa gracias a la ayuda de la Iglesia Católica y de antiguos miembros de la SS nazi. Durante su juicio, la defensa abogó que solo ejecutaba órdenes de sus superiores, pero se supo que, después de que los nazis prohibieran las muertes masivas de judíos en cámaras de gas, Eichmann continuó firmando autorizaciones para seguir efectuándolas. Finalmente, fue imposible defenderlo ante la inmensidad de pruebas y testimonios presentados en su contra. Fue encontrado culpable y condenado a morir en la horca el 31 de mayo de 1961. Durante los Juegos Olímpicos de 1972, en Múnich, un comando terrorista palestino asalta la Villa Olímpica, en donde asesina a 2 deportistas israelíes y toma a otros 9 como rehenes. Sus exigencias: que Israel libere a más de 200 prisioneros árabes que residen en sus cárceles. Alemania Occidental rápidamente elabora un operativo para eliminar a los terroristas y rescatar a los judíos. Pero el plan es mal ejecutado y resulta ser un desastre. El resultado: todos los rehenes israelíes mueren, junto con 5 terroristas. Otros 3 son arrestados, solo para ser liberados poco después. Algunos países árabes festejan el suceso. Israel está furioso. La primera ministra israelí, Golda Meir, ordena entonces que inicie la operación Cólera de Dios, la cual está encaminada a asesinar a todos los responsables de este hecho, de una manera tan impactante que amedrente a los árabes de realizar acciones parecidas en el futuro. El Mossad entonces despliega su personal por todo el mundo e inicia la cacería.
ubicando a sus objetivos en diversos países como Italia, Francia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Chipre y Líbano, entre otros. Los agentes del Mossad utilizan una variedad considerable de bombas para acabar con sus objetivos, instalándolas de tal manera que estallaran al contestar el teléfono, acostándose en una cama, sentándose en un automóvil o detonándolas por control remoto o utilizando coches bomba. En varios casos, y dada la fuerza de los explosivos, asesinan por error a personas inocentes. Las bajas resultaron tan importantes para los terroristas que prepararon una nueva venganza de la magnitud del ataque en Múnich, pero todos sus intentos fueron frustrados. Cuando Golda Meir viajó a Roma, los árabes planearon otro golpe. Lograron introducir y colocar varios lanzamisiles en el aeropuerto de aquella ciudad, justo cuando el avión de Meir estaba por llegar. Pero agentes del Mossad encubiertos lograron detener todos los equipos lanzadores antes de la llegada del avión. El mundo árabe está conmocionado, ya que los asesinatos perpetrados por los judíos ocurrieron a pocos metros de importantes líderes políticos en ciudades fuertemente resguardadas, iniciando la idea de que Israel era capaz de golpear en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. En 1976, un comando de terroristas palestinos secuestran un avión con 260 personas a bordo. Los secuestradores desvían la ruta del avión y lo conducen hacia el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, en donde ya son esperados por las fuerzas militares de aquel país para auxiliarlos. Los terroristas exigen la liberación inmediata de 40 palestinos presos en Israel, así como la liberación de otros 13 en varios países. Para contrarrestar posibles maniobras de rescate, el ejército de Uganda despliega 11 aeronaves de combate rusas en las afueras del aeropuerto. Con el fin de evitar problemas con otras naciones, todos los pasajeros no judíos son liberados inmediatamente por los terroristas, manteniendo cautivas a 105 personas, entre ellos personal del avión. El gobierno de Israel contempla la opción de realizar un arriesgado rescate, o ceder a las exigencias terroristas y liberar a los presos palestinos. Después de analizar todas las cartas del juego, se decide llevar a cabo la arriesgada misión. El Mossad entrevista a todos los pasajeros liberados y logra realizar un mapa preciso con la ubicación de los rehenes, así como el número de militares y extremistas en el recinto. Entre los liberados está un joven judío de ascendencia francesa, que fue erróneamente liberado por los secuestradores. Posee entrenamiento militar y una memoria extraordinaria, y brinda importantes detalles como el número y tipo de armas que utilizan los captores, entre otros detalles útiles. El Mossad contacta con la compañía constructora del aeropuerto, que también resultó ser israelí, y obtiene los planos del lugar, lo cual permitió construir una réplica básica del lugar en donde las fuerzas de Israel pudieron practicar el atraco. Los judíos estuvieron haciendo tiempo con falsas negociaciones durante una semana, tiempo que les permitió ensayar el rescate. El 4 de julio de 1976 partieron 3 aeronaves Hércules desde Israel. Volaron juntas y a menos de 30 metros de altura para evitar ser detectadas por los países árabes. Burlaron radares hasta llegar al aeropuerto de Entebbe. Inmediatamente después de aterrizar, de uno de los aviones descendieron 2 Land Rovers y un Mercedes negro, simulando ser la caravana de algún importante político, pero realmente se encontraban retacados de comandos israelíes. Su único obstáculo fueron 2 centinelas que se encontraban cuidando la pista de aterrizaje, quienes los obligaron a detenerse, pero estos fueron fácilmente eliminados por los soldados judíos. La caravana siguió andando hasta llegar a la terminal. Entonces todos los soldados salieron de sus vehículos e irrumpieron en el lugar. Ocurrió un intercambio de disparos increíble. Las fuerzas de Israel accionaron altavoces que repetían, en inglés y en hebreo: permanezcan abajo, somos soldados de Israel. Mientras tanto, de otras aeronaves descendieron equipos militares pesados, los cuales destruyeron rápidamente las aeronaves rusas que se encontraban en el lugar. Otras fuerzas de apoyo se aseguran de que amenazas externas no se aproximen al lugar. Luego de arrasar con todos los terroristas y soldados ugandeses, los prisioneros fueron liberados y escoltados hacia una de las aeronaves que ya se encontraba lista para despegar. El jefe de la misión y hermano del actual primer ministro de Israel, Jonathan Netanyahu, quien se encontraba en las últimas posiciones para subir al avión, recibe varios impactos fatales, resultando el único militar israelí caído en la misión.
Los judíos ingresan a las aeronaves y despegan rápidamente a Israel, a donde llegan sanos y salvos horas después. El asalto dura en total 30 minutos. Todos los terroristas, 3 rehenes, 45 soldados ugandeses y un soldado israelí mueren durante el atraco. El éxito de la misión resulta tan increíble que ocasiona ovaciones y admiración a nivel mundial. El Mossad se convierte entonces en una agencia espía de referencia a nivel mundial. Un entrenamiento arduo, poder intelectual vasto y una increíble falta de escrúpulos hacen al Mossad una de las organizaciones más respetadas, pero también una de las más temidas, demostrando que puede actuar de una manera brutal y sin ningún reparo en las consecuencias si sus intereses están en juego. Y aunque nunca sabremos a ciencia cierta los verdaderos alcances del Mossad, sus cuestionables métodos nos dejan una interesante pregunta. ¿Qué diferencia a un agente del Mossad de un terrorista? Para Main Watchers, yo soy Snoopy Aaron. Si el video te gustó, no olvides dar like y compartir tu opinión en la caja de comentarios. Da clic a las imágenes que se muestran en pantalla para conocer más de nuestros trabajos. Hasta la próxima.